nada más nos faltan 2, que son, mejor dicho, uno y de ese pues voy a dar 2 ejemplos, ¿sale? Y terminando esta parte de la obtención de los cicloalcanos, pues ya vamos a empezar justamente con el tema de aromáticos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les voy a, les estoy proyectando. Creo que está tardando un poquito ahora. Ya le di borrando. ¿Ya está limpiada la pizarra? ¿Me pueden indicar, por favor? Que le doy que borre Sí, y se tarda. profe, está libre. Tarda, ok. Bueno, entonces mire. Estamos concluyendo semana 9, ¿vale? Y estamos terminando mecanismos de reacción para obtención de alcano. ¿Ok? Específicamente el día de hoy vamos a ver ciclo alcano. Si ustedes revisan todos los mecanismos que estuvimos analizando la clase pasada y la antepasada fueron simplemente obtención de alcanos, es decir, de cadenas abiertas a partir de diferentes reactivos, alcoholes, alquenos, alquinos, etcétera. Halógeno, halogenoalcanos y dialuroalcano y demás. Entonces, el día de hoy vamos a ver esta ruta de reacción o este mecanismo que es muy típico. Este mecanismo se llama reacción de ciclación. Ciclación, o también la podemos encontrar, bueno, este sinónimo de reacción de Freund. Insisto, es muy típica. Y bueno, es muy sencilla, nada más que por ahí, pues hay unos conceptos que vamos a retomar. Ajá, conceptos siempre yo les refiero, ¿no? Son conceptos de nuestra materia de química básica. Entonces aquí, ojo, nada más es importante considerar esa parte. Aquí voy a empezar comentando que para que se pueda dar la formación de un ciclo alcano, debemos de referir en la parte de reactivos, pues justamente cadenas de mínimo debe de haber de 3 carbonos, ¿sale? Por ahí ahorita refiero a que, o sea, justamente, ¿por qué 3 carbonos? Y hasta 6 carbonos. Ya más carbonos, ya la reacción ya no es tan eficiente. Es decir, vamos a poder obtener los ciclopropanos, ciclobutanos, ciclopentanos, ciclohexanos, y ya más de 6, baja la eficiencia de lo que es este mecanismo o la obtención del alcano, justamente del ciclo alcano. Y además, en dado caso de que nosotros tengamos más de 6 carbonos, que justamente también voy a dar un ejemplo, nosotros vamos a obtener los cicloalcanos ya con sustituyentes. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a empezar y, insisto, debe de haber mínimo 3 carbonos de separación entre los halógenos que ahorita vamos a referir. Aquí voy a ilustrar esta estructura. CH2, 1, 2, 3, voy a colocarlo así. Y entonces aquí va a estar unido a ese primer carbono un bromo y acá también un bromo.
Esta estructura, de manera general, ¿de qué tipo es o cómo se llamaría? No específicamente el nombre, sino qué estructura es. Muchachos, ¿Un haluro de alquilo? ujú, haluro de alquilo, pero ¿cuántos halógenos tiene? 2. Entonces, ¿cómo se llamaría? Dihaluro de alquilo. Dihaluro de alquilo o dihalogenuro de alquilo, ¿verdad? Sí. Ok, y como que lo escucho muy lejos, Rivera. Y no le entendí al principio si me dijo halogenuro o dihaluro. Bueno, pero si refirió a los dos, pues está en lo correcto. Ajá. Entonces, miren, esta estructura, que como ya lo comentamos, es un dihaluro de alquilo, porque tiene dos halógenos pegados al hidrocarburo como tal, pues me va a servir para obtener este ciclo. Esta es la reacción general para este mecanismo. Voy a obtener un ciclo butano y además voy a obtener una sal, que sería el dibromuro de zinc. ¿Mm? Ahora, ¿cómo se va a dar el cambio de esta estructura a esta estructura? Bueno, ahorita lo vamos a explicar. De hecho, ese es el chiste, ¿verdad? De los mecanismos. Y ojo, cuando se pregunte en el examen, pues ese es el chiste, indicar quién se pega con quién, qué carga tiene, quién sale de la estructura con la flechita esta, en forma de rayito y demás. Eso es el objetivo de analizar los mecanismos, no nada más decir, ah, bueno, a partir de este se obtiene este. Esto no es un mecanismo, es una reacción general. Un mecanismo es todo lo que hemos estado detallando. ¿Sale? Entonces, miren, aquí, como comentaba, debe de haber mínimo entre estos dos halógenos que deben de estar propiamente en la estructura, mínimo debe de haber 3 carbonos de separación. Es decir, aquí nosotros tenemos ¿cuántos carbonos de separación? 1, 2, 3, 4. Entonces ahí eso es importante. Si yo coloco 2 carbonos, es decir, si esta estructura no estuviera esta parte y este bromo estaría pegado acá, ahí no se va a formar el ciclo. Y creo que suena lógico, ¿no? Si yo hice referencia a que este tipo de reacciones de ciclación me va a servir para que yo obtenga, acá voy a colocar, un ciclopropano, un ciclobutano, un ciclopentano o bien un ciclohexano. Entonces, si hay 2, cada uno de estos vértices, recordemos, pues es un carbono, ¿verdad? Y si yo tengo 2, pues obviamente no voy a llegar a formar el ciclo básico, ¿no? O el más sencillo de todos, que es el ciclo propano. Entonces, hasta ahí todo queda claro porque mínimo 3 carbonos de separación. Sí, profe, todo claro. Ok, entonces ahí nótese también que en la parte del catalizador, pues se tienen que dar, ahí participan varios como catalizadores. En primer lugar, y el más importante de todos, y es el que va a propiciar, o el responsable propiamente de que se lleve a cabo la reacción, va a ser el zinc. ¿Sale? Y pues obviamente tiene que estar en presencia de yoduro de sodio, en presencia de calor, y también tiene que estar presente un alcohol, que ese alcohol puede ser un metanol o un etanol. E insisto, estos son básicamente como catalizadores. Este está también como catalizador, sin embargo, insisto, es el que tiene mayor responsabilidad sobre la reacción. Y entonces, pues bueno, vamos a explicar qué tiene que suceder o cómo sucede el cambio de esta estructura a esta estructura.
Disculpe, profesora, ¿podría volver a repetir lo de los catalizadores, por favor? Sí, que estos catalizadores tienen que estar presentes para que se den las condiciones adecuadas para que se lleve a cabo la formación de, en este caso, del ciclobutano. Sin embargo, el zinc es el que tiene mayor responsabilidad, es decir, aunque yo tuviera este catalizador y este catalizador, si yo no tengo el zinc, la reacción no se va a dar. Sin embargo, si yo tengo el zinc y falta alguno de estos, vaya, puede darse la reacción con una menor eficiencia, pero se va a llevar a cabo. Pero el zinc en este caso no puede faltar, ¿sale? Entonces, sí cumple su función de catalizador, pero recordemos que hay catalizadores que tienen una función dual, es decir, que además de propiciar la reacción, de manera indirecta, pues va a participar o va a estar involucrado. Lo que no sucede con los catalizadores simples, ¿verdad? Que simplemente están ahí para acelerar o para parar una reacción, ¿vale? ¿Sí queda claro? Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces, decíamos que qué es lo que va a suceder aquí. Bueno, entonces aquí voy a transcribir esta estructura, CH2, 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 y aquí tenemos al bromo, y aquí al bromo. Bueno, por acá tenemos al zinc, que va a participar con su par electrónico, ¿no? En este caso. Y como dijimos que aquí los que van a estar involucrados, pues justamente son el dialuro de alquilo con el zinc, nosotros vemos ahí que tenemos dos estructuras entre comillas, ¿verdad? Porque esta no es estructura, es decir, vamos a llamarlas especies. Tenemos dos especies que van a estar participando. Recordando los principios de química básica, nosotros sabemos que en toda reacción, las especies involucradas, una va a actuar como ácido, y ahí refiero el concepto de ácido de Lewis, y el otro va a tener su función como una base de Lewis. ¿Vale? Aquí eso es primordial. Ese es el principio que va a regir esta reacción. En este caso, con mayor, de manera así muy rápida, insisto, es esa parte de cuando consideramos un ácido y una base, lo vemos en química, pero una de las características que nos ayuda a definir quién va a ser una y quién va a ser otra es el tamaño o de la estructura o de la especie en este caso. En orgánica, cuando estamos hablando de unas estructuras, en este caso más grandes, aquí estas, yo voy a decir que justamente la estructura orgánica va a tener una función de ácido. Y el zinc va a tener una función de base. Ácido de Lewis y base de Lewis, ¿ok? Entonces, bueno, de ahí de entrada ya definimos quién va a ser el ácido y quién va a ser la base. Ahora, antes de que empecemos a identificar qué va a pasar con el zinc, cómo va a interactuar, qué va a pasar con esos electrones, pues aquí también, una vez que definimos quién es el ácido y quién es la base, en la estructura orgánica principalmente tenemos que asignar cargas parciales positivas y negativas. ¿Y cómo va a pasar eso? Bueno, qué criterio vamos nosotros a utilizar para hacer la asignación de estas cargas? Pues bueno, vamos a asignar el criterio de la electronegatividad. Recordemos nosotros que la electronegatividad es la capacidad para atraer hacia sí electrones. Ujú. Entonces aquí, si nosotros hacemos o indicamos quiénes van a quedar cargados parcialmente positivos y parcialmente negativos en esa estructura, en el ácido de Lewis, pues entonces aquí nosotros vamos primero a identificar dónde va a estar pegado el halógeno. Aquí, el halógeno está pegado a este carbono. Nosotros sabemos que los halógenos son altamente electronegativos, por lo tanto, el bromo va a estar cargado parcialmente negativo. Y el
carbono al que está pegado, pues este va a estar cargado parcialmente positivo. Vamos al otro extremo. ¿Por qué al otro extremo? Pues porque en el otro extremo tenemos pegado a otro halógeno. Y lo mismo, si lo quiero analizar desde otro punto de vista, ¿quién es más electronegativo, el bromo o el carbono? El bromo, ¿no? El bromo, exactamente. Entonces, por eso aquí el bromo parcialmente positivo y este parcialmente negativo y este parcialmente positivo. Entonces, eso es lo que tengo que asignar, asignación de cargas parciales en la estructura de ácido de Lewis. ¿En dónde? Específicamente en el carbono donde está ubicado el halógeno. Ahora bien, ahora sí vamos a indicar que el zinc pues va a atacar. ¿A dónde? ¿A qué carbono? Aquí en esta estructura es indistinto. ¿Por qué? Pues porque ambos carbonos, recordemos el concepto del que hablábamos la clase pasada, que era el impedimento estérico. Pues ahí esos dos carbonos em, están impedidos estéricamente en una misma proporción. Sí lo vemos que este carbono pues tiene de un lado al bromo y del otro lado a toda esta estructura. Y lo mismo este carbono de un lado al bromo y del otro lado a toda esta estructura. Entonces aquí es indistinto a cuál va a atacar. Vamos a pensar o vamos a suponer que ataca acá, ataca a ese primer carbono. Si ataca a ese primer carbono, este zinc lo va a atacar, va a romper este enlace y entonces se va a pegar a ese carbono con ese electrón que yo marqué con color naranja. Por ende, ¿qué va a pasar con el bromo? Pues el bromo va a salir provisionalmente. Sale de la estructura y obviamente con su carga parcial negativa. Ajá. Entonces acá voy a colocar qué es lo que sucede. Voy a tratar de que se vea esa parte del mecanismo. Y entonces, mire, aquí sigue. Aquí sigue. Entonces tenemos esta estructura. El carbono de este lado de acá va a seguir tal cual. A este no le va a pasar nada por el momento, ¿eh? Entonces aquí se va a pegar el zinc, ¿sale? Aquí va a participar, se va a pegar con un electrón de este carbono y con un electrón del zinc. Ahí lo estoy indicando. Zinc, es más, ahí le voy a poner con color naranja. Ahí está con el que está participando. Al participar con ese electrón, es decir, de ese par de electrones, él cedió un electrón. Recordemos el concepto de química básica. Cuando se ceden electrones, se quedan cargados, es decir, se convierten en iones y se quedan cargados. ¿De qué manera? Cuando ceden electrones. De manera positiva. De manera positiva. Aquí estoy indicando. Ahí no es una carga parcial, ahí es una carga formal. Ajá, recordemos que son conceptos distintos. O sea, ahí ya tiene el zinc una carga formal positiva. Esta carga formal positiva al zinc le da una cierta inestabilidad y él lo que busca es estabilizarse de nuevo. ¿Cómo se va a estabilizar? Pues recordemos que aquí el bromo, que por un momento, y lo comenté, sale provisional de la estructura, pues vuelve a pegarse aquí con la finalidad de darle estabilidad a ese zinc. ¿Sale? Y entonces acá abajo sigue el mecanismo. Puntitos suspensivos, sigue por acá. Entonces, tenemos que el CH2, 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 bromo. Aquí abajo, ahora sí, yo puedo indicar que aquí ya se pegó ahora el zinc junto con
el bromo. Ya se estabilizaron. Ya por eso no aparece el más en el circulito. La carga formal ya no la tiene porque ya el bromo llegó a estabilizarlo. Ahora, nuevamente, aquí vamos a referir nuevas cargas parciales. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque, bueno, ahí ya el bromo llegó a estabilizar al zinc y entonces el zinc a su vez está pegado a la estructura. Y esto genera una nube energética que va a afectar a toda la estructura. Entonces aquí, ¿cómo vamos a hacer la asignación de cargas? Pues bueno, vamos a tomar de referencia al zinc y vamos a decir, bueno, el bromo, ¿cómo es con referencia al zinc? ¿Quién es más electronegativo? ¿El bromo o el zinc? El bromo. El bromo nuevamente, y entonces carga parcial negativa. ¿Mm? Y acá, carga parcial positiva. Y ahora yo pregunto, el carbono, ¿quién es más electronegativo? ¿El carbono o el zinc? El carbono. El carbono. Entonces, carga parcial negativa. Y de acá, este carbono de acá, del otro extremo, pues su carga parcial no ha cambiado. Sigue teniendo carga parcial positiva. Y este bromo, al ser más electronegativo, pues tiene una carga parcial positiva y negativa. Repito, es positivo porque es menos electronegativo que el bromo. Insisto, esta carga no ha cambiado. ¿Sale? La que cambió fue esta. Si lo vemos, voy a hacer un poco de zoom para que se visualice. Al inicio, este carbono de aquí estaba cargado parcialmente positivo. Sin embargo, ya cuando se pega el zinc, ya ahí la cuestión cambia. Ajá, y entonces fíjense, ahí lo que nosotros es importante resaltar es que también de nuestros conocimientos de química debemos de recordar que las bases como tal, las bases van a actuar con carga negativa y los ácidos con carga positiva. Y esto que yo acabo de mencionar ahora, le aplico a esta estructura, pues nosotros podemos ver que justamente dentro de esta misma estructura, al pegarse el zinc, yo ya tengo, esa misma hora está actuando como ácido y como base a la vez. ¿Sí lo vemos? Porque aquí de este lado esta estructura está cargada parcialmente negativa. Vamos a omitir esta parte de aquí y esta parte de aquí. Vamos a ver solo la cadena de hidrocarburos. Esta parte está cargada negativamente y esta parte está cargada positivamente. Aquí justamente ese es el efecto que va a propiciar la formación del ciclo. ¿Por qué? Pues bueno, porque si yo tengo cargas positivas y negativas, por efecto de atracción, ahí se va a buscar hacer una unión entre esas cargas. ¿Para qué? Para estabilizarse. Ahora, yo pregunto, ¿por qué no actuaría con el bromo? Si yo estoy diciendo, fíjense, aquí tengo carga negativa, carga negativa y carga positiva por acá, ¿por qué no actuaría con el bromo directamente en la estructura de hidrocarburos? Aquí ya está con el otro bromo ahí, ¿no, profa? Sí, ya está con el otro, mejor dicho, con el zinc, ¿no? Si estamos diciendo que hay atracción de cargas, pudiéramos decir, bueno, este positivo va a traer este negativo, ¿no? ¿Por qué no lo hace así? Pues porque el bromo es altamente electronegativo. Tiene 7 electrones de valencia. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Que el bromo gane 1 o que ceda sus 7 electrones? Sí, pues que gane uno. Pues que gane 1, ¿verdad? Y entonces, aquí a él lo que le falta es un electrón para estabilizarse. Finalmente tiene exceso de carga negativa.
¿Y eso cómo lo va a compensar? Pues jalando hacia sí este bromo de acá, ¿ok? Y entonces, si eso sucede, acá, este va a jalar para acá, pues entonces ahí sí se despega esta estructura, el bromuro de zinc, ambos con sus cargas parciales, y yo voy a tener solamente esta estructura, que por un lado va a tener carga positiva y del otro lado tiene carga negativa. Y entonces, ¿qué va a propiciar aquí? Pues una atracción. Aquí se van a unir, se une por atracción de carga. Ujú. Y entonces, bueno, muevo un poquito. Esto me va a quedar de esta manera. CH2, CH2. Ahí están esos electrones que se van a unir. Esas flechitas me quedaron muy feas. Bueno, pues ahí se van a traer y se van a unir. Ujú. E insisto, aquí se liberó, aquí lo voy a indicar para que aquí ya ponga el mecanismo final. Aquí se libera este zinc con este bromo. Ujú. Aquí el zinc, al nuevamente quitarse de este carbono de aquí, se va a quitar, nuevamente va a adquirir carga formal positiva, porque solamente está cediendo un electrón. ¿A quién? Pues al bromo con el que se quedó pegado. ¿Sale? Y entonces este bromo va a llegar a darle estabilidad a este bromuro de zinc, a ese ion. Entonces, como va a llegar a pegarse este bromo con carga parcialmente negativa, pues entonces ahora sí voy a tener zinc, dibromuro de zinc, y esta pues ya va a estar estable. Y entonces aquí, una vez que ya se une, continúa acá, una vez que ya se une acá carbono con carbono, pues yo ya tengo el ciclo. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Más dibromuro de zinc. Y ahí estaría el mecanismo. Profesora, Entonces, sí. ¿por qué puso esta flechita aquí en el zinc? Donde bueno, está el recuadro donde dice se unen, ahí el zinc que está unido con el bromo, ahí tiene una flechita, ¿no? ¿Ese se fue, algo así? Sí, es que aquí quiere decir que se libera este bromuro de zinc. Acá, bueno, aquí a lo mejor es que no quise mover tanto la pizarra, pero se refiere a esto, que se liberó. Pues borro esta de acá. ¿Sí? Ahí está. Y entonces este va a llegar a este de acá. Puedo mover la flecha, ¿no? Ahí como. Es este. ¿Y se entiende mejor? Bueno, sí, ya nada más, bueno, aquí que se unía con este. Sí, gracias, profe. Ujú. Entonces, bueno, a ver, ¿dudas hasta ahí? Y en consecuencia de esta carga energética que da el zinc a la estructura, pues es que se genera el ciclo.
porque el zinc es el responsable de que cambien las cargas parciales de la primera parte de la estructura, ¿no? De la parte izquierda. Pues por eso les decía, ahí el responsable es el zinc. Si no está el zinc, pues no se va a dar la formación del ciclo. A ver, dudas o comentarios, muchachos, antes de pasar al otro ejemplo. Marla, Melanie, ¿todo claro? ¿Sí copiaron? Si no, me regreso, porque me fui ahora así como... Solo de un segundo, maestra, no me estoy acabando de copiar yo. Ah, ok, no, me refiero a que sí copiaron la primera parte del mecanismo, porque le fui subiendo pizarra y ya la verdad es que no les pregunté y no me esperé. ¿Me Si me regreso pudiera o regresar un poquito, por favor. Ay, maestra, ya hasta cuando nos dice, ¿verdad? Ya quiere que digamos las dudas y ni acabamos de copiar. Ahí, a ver, esta es la primera parte. Listo, profe, gracias. Bueno, a ver, los demás chicos, no escucho los demás. Sí, no, más Sí. o menos, sí copié, no copié. Sí, Miss. Miss, disculpe, ¿le puede regresar tantito, por favor? Sí. Ya, Miss, gracias. De nada. Bien, entonces, insisto, este es típico, es el único que vamos a analizar en cuanto a ciclación. Y nada más quiero colocar un ejemplo donde se forme un ciclo con un sustituyente, ¿de acuerdo? Para que sepamos el porqué de ese sustituyente. Ustedes me indican cuando ya pueda empezar a explicar, ¿eh? Perdón, profesora, ¿dijo que sigue siendo el mismo tema o ya va a ser otro diferente? No, es otro ejemplo del mismo mecanismo. Nada más que aquí en este otro ejemplo vamos a obtener un ciclo alcano con un sustituyente. Pero es el mismo mecanismo. Nada más de este último, vamos a ver dos ejemplos. Y ya, con eso ya terminamos mecanismos para obtención de alcano y ciclo alcano. No, ok, sí, gracias. De nada. Y ya sé que es viernes ya, como que ya pesan, ¿no? El viernes de 8 a 10 de la noche ha de ser mortal, qué barbaridad. Pero pues ya. La parte más extensa de mecanismos ya hoy la terminamos, ¿vale? De alcanos, ¿eh? De alcano. Maestra, Sí, ¿qué pasó? solo una pregunta rápida. La primera parte del mecanismo, Ajá. donde usted hace que se libere el bromo, es que tengo problemas con la conexión un poco, entonces, ¿hay una razón por la que se escogiera en específico ese bromo y no el otro? Por... No, de hecho, comenté al inicio, que ahí es indistinto al carbono que ataque. Ahí solamente referí que ataca ese, pero pude haber dicho que atacaba este. ¿Por qué? Porque ambos carbonos, este y este, en cuanto al impedimento estérico, es el mismo nivel de impedimento que tiene, ambos. ¿Por qué? Porque este carbono, por un lado, tiene pegada esta estructura y del otro lado tiene el bromo.
y este lo mismo. Esta estructura y tiene el bromo. Digamos que esta estructura, por llamarla de alguna manera, es una estructura simétrica. Pues ahí no hay mayor problema. Ah, ok. Muchas gracias, maestra. Sí, de nada. Bueno, entonces, ¿será que ya podemos continuar? Sí, maestra, por mi parte sí. Gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí también sí, sí analizaron nomenclatura de ciclos, ¿verdad? Ciclo alcano. Tengo entendido que sí. Sí, maestra. Ok, mis bien. Bueno. Ok, entonces miren, vamos con el último ejemplo para ya pasar a aromáticos. Ujú. Ya está. Le voy a colocar acá ejemplo 2. Aquí yo tengo la siguiente estructura. Tengo el cloro, CH, CH3 y aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dijimos que el zinc no puede faltar, ¿sale? Vamos a pensar que yoduro de sodio y calor. Esta estructura, ¿qué creen que se vaya a formar? Yo dije que va a ser un ciclo con un sustituyente. Los cloros se van a ir. Entonces, ¿qué ciclo quedaría y qué sustituyente sería? ¿Cuál se imaginan ustedes? Sería un ciclopentano, ¿no? Un ciclopentano. ¿Y qué sustituyente va a tener? Con un metil Ujú. y un cloro diatómico, ¿no? No, sería Así, dos cloros. Más cloruro de zinc, ¿no, profe? dicloruro, ¿no? Dicloruro. Ahí está. Eso es lo que se va a formar. Este de aquí es este de aquí. Y estos carbonos de aquí son los que forman el ciclopentano. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la reacción general, insisto. Esto no es un mecanismo. Eso es una reacción general nada más. El mecanismo es lo que vamos a desarrollar ahorita. Entonces, ¿por qué hago hincapié? Porque luego en los exámenes preguntamos y ustedes, estoy hablando sentido figurado, dan respuesta de este modo y obviamente pues eso está mal. Y no se vale decir, ay no, pues si ya sabemos que esto se va a dar, pues sí, joven, pero yo lo que quiero es que usted desarrolle el mecanismo, no la reacción, ¿vale? Entonces por eso hago la observación. Bueno, aquí nuevamente voy a colocar la estructura, vamos a ir paso a pasito, porque creo que aquí pues sí es muy importante. Bueno, y no solo aquí, en todas las asignaturas, ¿no? Aunque a veces me digan, maestra, va a paso de tortuga. Bueno, entonces miren aquí. Vamos a dibujar el electrón que va a participar. Ahí está el zinc. El que va a participar con el electrón que va a participar es con el verde. Ahora fíjense. Antes de que empecemos propiamente con el mecanismo, aquí nuevamente, ¿quién va a ser el ácido de Lewis y quién va a ser la base? Pues ya quedó muy claro, ¿no? Hace un ratito, que el ácido va a ser la estructura orgánica
y la base va a ser el zinc. Ahora, antes de ya dijimos quién es ácido, quién es base. Ahora, la estructura orgánica, es decir, el ácido, se va a cargar parcialmente. Ajá, aquí vamos a empezar a hacer asignación de cargas. Yo pregunto, vamos a empezar a partir del carbono que tiene al halógeno. Entonces, por acá vamos a empezar. Este tiene pegado a él al halógeno. Les voy a comparar quién es más electronegativo, el cloro o el carbono. Pues el cloro, ¿no? El halógeno. Entonces aquí este va a ser carga parcial negativa. Por lo tanto, este carbono carga parcial positiva. Lo mismo para acá. Este carbono carga parcial positiva y este carga parcial negativa. Ya hice asignación de carga. Ahora viene lo importante. ¿A qué carbono va a atacar el zinc? A ver, ustedes indíquenme a qué carbono va a atacar. Va a atacar al que tenga al halógeno. Ahí tenemos dos que tienen al halógeno. ¿A cuál? ¿Al de la izquierda o al de la derecha? Viendo así de frente, ¿no? Obviamente la pantalla. ¿Podría ser al de la derecha, profe? Al que no tiene el metil. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Por la nube, ¿no? Algo así con lo que comentaba hace rato, ¿no? Ahí tiene una nube, ¿no? Más grande de este lado, el del lado izquierdo. Una nube densa energética más grande, lo que quiere decir que el carbono está mayormente impedido estéricamente, ¿verdad? O sea, Sí, este está mayormente impedido que este. Este está más expuesto que este. Sí, sí lo vemos. Este metil hace que este carbono esté mayormente impedido. Analizamos. Este carbono, por un lado, tiene esta estructura, por el otro lado tiene al cloro y por acá tiene un metil. Tiene más sustituyentes. Este carbono tiene más sustituyentes. Tiene 1, 2, 3 sustituyentes. Este carbono solo tiene 2 sustituyentes, toda esta estructura y el cloro. Entonces, este está menos impedido. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, pues ahora sí, este va a atacar aquí, a ese carbono. Al atacar a ese carbono, ¿qué dijimos que va a suceder? Pues aquí provisionalmente este cloro va a estar por acá, con su carga parcial negativa. Ahora díganme, ¿qué va a suceder? ¿O cómo dibujaría yo lo que sigue del mecanismo? Que el zinc va a ocupar el lugar del cloro que acaba de desplazar. Ajá, por acá vamos a dejar el cloro, el CH, toda esta parte queda igual. Recordemos que lo que habíamos comentado de los mecanismos, que los ataques son específicos. Entonces acá lo que se va a unir precisamente, bueno, lo voy a indicar como lo hice en el ejemplo anterior. Aquí vamos a tener al electrón del carbono y por acá voy a tener al electrón del zinc. Incluso aquí lo voy a poner, ¿no? El zinc. Ahí está. Al pegarse ahí el zinc, ¿qué dijimos que va a pasar con su carga? Se dio un electrón. Y se cede un electrón, pues se queda con una carga formal positiva, lo cual le da una cierta inestabilidad. Y entonces él va a buscar estabilizarse. Por eso este cloro vuelve a entrar aquí. Aquí se va a pegar nuevamente. Entonces aquí voy a colocarlo. Vamos por rengloncito. Entonces acá sigue cloro
CH, CH3, CH2, 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 CH2 y por acá zinc y se pega con un cloro. Ujú. Ahí está. Ahora, ¿qué va a suceder una vez que se pegue el cloro con el zinc ahí? ¿Qué sucede? ¿Atraerá el otro cloro y por ende se van a salir los tres? Sí, Ujú. cloro, los dos cloros. Sí, pero ¿por qué lo va a traer? ¿Por qué se van a pegar esos dos? Por, para dar estabilidad. Ujú. Sí, para dar estabilidad, pero hay otra cosa importante que nos estamos saltando. Recordemos que aquí las cargas parciales van a cambiar, ¿verdad? En una parte de la estructura. ¿En dónde van a cambiar? La parte del que tiene, bueno, el carbono que tiene al cloro y El zinc, ¿verdad? al zinc tiene, se vuelve negativo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo por qué van a cambiar? Porque dijimos que la asignación de carga parcial ahora va a estar en función o con referencia al zinc. Si decimos quién es más electronegativo, el cloro o el zinc, pues el cloro, ¿no? ¿Quién es más electronegativo, el carbono o el zinc? El carbono. El carbono. Entonces aquí está negativo. Y este va a quedar con carga parcial positiva. ¿Sale? Y entonces es ahí donde vemos que dentro de esta misma estructura orgánica tengo una parte que está cargada parcialmente positiva y está parcialmente negativa. Y es ahí donde pues se va a dar la unión de estos dos. Y ahí se va a formar lo que es el ciclo. Ujú. Y este obviamente pues va a salir carga parcial negativa y este se va a sentir atraído por este o le va a dar estabilidad al cloruro de zinc, que finalmente también tiene por ahí una carga parcial positiva. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que se va a formar aquí? Aquí vamos a indicar, insisto, aquí ya se va a despegar el cloro, este y este se van a unir y entonces aquí tendríamos la formación del ciclo. ¿Está? Ujú. Más dicloruro de zinc. Y ya. Ujú. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces terminen de copiar e insisto, con esto cerramos mecanismos de síntesis de alcanos. Permítanme.
Profesora, ¿cree que la pueda expandir un poco más? Es que no veo la parte de la izquierda. Ah, perdón, la de arriba. Sí. A ver, tú me dices, ¿eh? Ahí está muy bien, profesora. A ver, ¿sí está bien? ¿Y cómo se llamaría ese ciclo que obtuvimos? Ciclopentano. Mm, esta estructura, ¿cómo se llama? Ciclopentano solamente es la pura casita, ¿no? Pero ahí tiene un sustituyente, ¿cómo se llamaría? 1-metilciclopentano. 1-metilciclopentano. Ahí el 1 como que está de más. Lo mismo que el equilibrio químico, Rivera. Sí, mis, recuerdo el Paco. Tache. Recordemos que cuando nada más es un sustituyente, se obvia, ¿no? Se sabe que ese es el carbono 1. Bueno, me indican, porfa, cuando terminen de copiar para empezar. Y por mi parte ya, profesora. Gracias. Sí, de nada. Por mi parte también, maestro, gracias. Sí, de nada. Los demás, Marla, Jocelyn, Melanie, Eugenia. Sí, misia. Ok. Sí, misia. Bueno, entonces, cambiamos de página y ahora empezamos con el tema de aromáticos. Insisto, ya cerramos, mecanismo. Empezamos a hablar a partir de hoy, sesión de hoy y la que sigue, y bueno, la semana siguiente estaremos hablando de aromáticos, ¿de acuerdo? Y los aromáticos, los compuestos aromáticos justamente son la última parte de lo que es el curso de química orgánica. 1. Entonces, bueno, los compuestos aromáticos propiamente, nosotros los reconocemos dentro de una cierta clasificación de hidrocarburos. ¿Cuál es esa clasificación? Bueno, de entrada sabemos que son los hidrocarburos de tipo cíclicos, ¿ok? Que a su vez no son saturados. Miss, ¿ese tema cuál dijo que era? Aromáticos, compuestos aromáticos. Aquí lo voy a colocar. Estoy refiriendo así como es que estoy yendo de lo muy general a lo particular, ¿no? Son hidrocarburos, son cíclicos, son no saturados. Y nosotros en química orgánica los conocemos con el nombre de compuestos bencénicos o aromáticos. Estos son bencénicos y o aromáticos. Bien, entonces, aquí es importante antes de empezar con la parte de la nomenclatura, hablar de las características físico-químicas de esta serie homóloga, pues es importante resaltar la estructura del benceno. ¿Por qué? Pues porque el benceno es lo análogo como al grupo funcional que me va a servir para que yo pueda distinguir que un compuesto es aromático o no. Es decir, si por ahí yo no veo al benceno, entonces yo no puedo decir que ese compuesto es aromático, como en los alcoholes, ¿no? En bachillerato, si recordamos un poquito, cuando yo veo una estructura de hidrocarburo, carbono, hidrógeno, y por ahí veo un OH, bueno, puedo decir que es un alcohol.
Lo mismo sucede en los aromáticos. Si yo veo al benceno, al anillo bencénico, pues entonces puedo afirmar que estoy frente a una estructura que es de tipo aromático. ¿Ok? Ahora, este benceno, pues es digamos, es el compuesto base. Vuelvo a insistir, el compuesto base es el básico de los aromáticos. Y pues ahí pues nosotros vamos a poder, al ser el compuesto base de todos los aromáticos, le va a dar características a todos los hidrocarburos en los que esté presente. ¿Cuál es la característica más importante de este tipo de hidrocarburos? Pues como su nombre lo indica, su aroma. Todos estos hidrocarburos presentan un aroma muy agradable, que se lo da el benceno. Desde ahí el nombre, ¿no? Y de ahí la importancia, insisto, de estudiar la estructura del anillo bencénico, ¿ok? Aquí voy a colocar las diferentes formas en las que nosotros vamos a poder visualizar en internet, en los libros, en donde nosotros busquemos al benceno. Nosotros tenemos que es un ciclo hexano que va a tener por ahí 3 dobles enlaces. Ahorita vamos a explicar la naturaleza de esos dobles enlaces. Y por acá, fíjense cómo lo estoy denotando, ¿no? Fíjense que yo ahí coloqué estos dos ciclos. Si ustedes se dan cuenta, los dobles enlaces cambian de posición de esta estructura a esta estructura. Justamente es una característica del anillo bencénico. ¿A qué se le llama? A estas dos estructuras diferentes que me representan lo mismo. Pues se les llama estructuras resonantes. ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Por qué en esta estructura está por acá el doble enlace y por acá está ¿por qué cambia de lugar? Bueno, pues esto tiene que ver con la naturaleza propia de la molécula que ahorita vamos a analizar. Con el pasar de los años se llegó a definir esta estructura que justamente fue el químico Kekulé quien la propuso. ¿Sale? Este circulito que tiene dentro ese ciclo hexano, pues quiere decir que estos dobles enlaces son deslocalizados, o sea, puede estar aquí o puede estar acá o puede estar acá o puede estar acá. Eso quiere decir ese circulito, que son dobles enlaces. Esos 3 dobles enlaces, insisto, son deslocalizados, no vamos a cerrar a que, no, está en el carbono 1 y 2, une al carbono 1 y 2, y no al 3 y al 4, no, porque en realidad eso no sucede. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, para empezar a analizar la estructura del anillo aromático, pues tenemos que hacer referencia a justamente la configuración electrónica del carbono, que ustedes ya la analizaron cuando vieron alcanos, alquenos y alquinos, y también al diagrama de orbital. ¿Sale? Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido porque esta información pues ustedes ya la saben. Entonces tenemos que el carbono 6 con configuración electrónica 1s2, 2s2 y 2p2. Esa es la configuración electrónica del carbono. Si yo hago el diagrama de orbital del carbono como tal, pues yo tendría lo siguiente. El 1s2, ahí tengo, diagrama completo, ¿no? 2s2, diagrama completo. Y este de acá, pues no está completo, ¿verdad? Solamente tengo 2. Sabemos que el diagrama de orbital primero siempre colocamos a los que van en sentido positivo, es decir, hacia arriba. Esas flechitas me representan los electrones. Entonces, en ese diagrama de orbital, yo acabo de acomodar esos 6 electrones. Sabemos de antemano que para que el carbono cumpla con la tetravalencia, pues se tiene que propiciar el cambio o el movimiento de un electrón. En este caso, el electrón que se va a promover al diagrama de orbital 2p, pues será este electrón.
¿sale? Al propiciarse ese cambio, pues entonces este diagrama de orbital me queda de la siguiente manera. Voy a simplemente a escribir los que van a participar, ¿sale? Pues este ya no lo voy a dibujar, solamente voy a dibujar el segundo, ese, y el del 2P. Aquí tenemos este, ahí se queda solamente un electrón, aquí se queda otro, aquí se queda otro, y aquí se queda otro. Y entonces ahí yo ya puedo visualizar que yo voy a tener 4 electrones disponibles en el carbono para que este se enlace por lo que tenga a su alrededor. Aquí en orgánica pues va a ser con los hidrógenos, claro está. Entonces aquí empieza o es importante retomar el tema de orbitales híbridos. ¿Sale? El benceno, el anillo bencénico presenta hibridación sp2. ¿Por qué? Porque finalmente es un ciclo trieno o un cicloalqueno, ¿verdad? ¿Por qué trieno? Pues porque tiene 3 dobles enlaces. Entonces, por ende, va a tener hibridación sp2. ¿Qué quiere decir que va a tener hibridación sp2? A ver, platíquenme. ¿Qué quiere decir eso? Que tendrá doble enlace. Pero en función de hibridación de orbitales. ¿Qué quiere decir cuando yo tengo una hibridación sp2? Tiene un enlace sigma y un pi, algo así. Pero en función de orbitales híbridos. sp2. Que voy a tener un orbital S que se va a combinar con 2 orbitales p. ¿Cierto? Eso es lo que me dice. Entonces aquí estoy esquematizando cómo se va a dar la combinación. Este S se va a combinar con 2 de acá. Y darán origen a sp2, que van a ser estos 3 de aquí. Y me va a quedar un orbital puro. ¿De qué tipo es ese orbital puro? P, ¿verdad? 1, 2, 3. Ahí está. ¿Sí? Sí, ya nos acordamos de la hibridación. Insisto, hibridación sp2 quiere decir que un orbital S se combina con 2 orbitales p. Y esto, pues, ¿qué características le da la molécula? Pues el ángulo de enlace, la forma de esos orbitales donde están estos 3 electrones. Recordemos que el orbital puro S tiene forma de esfera. Orbital P, ¿qué forma tiene? Tiene una forma alargada. Si yo lo combino con un S, va a tener esta forma. ¿Sí? ¿Ya nos acordamos? Así. Va a tener esa forma este orbital. Y bueno. ¿Sí o no, chicos? Sí, Sí. profesor. Ok. Entonces, miren. Ahora vamos a dibujar la estructura del benceno. Y entonces en esa estructura vamos a poder comprender por qué esos dobles enlaces están deslocalizados. Todo está en función de esta hibridación. ¿De acuerdo? Cada carbono que va a estar participando en esa estructura de benceno tiene hibridación sp2. Entonces, ¿cuántos carbonos va a tener esta estructura? Pues va a tener 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a dibujarla a lo mejor
que pueda, he de decir que no soy nada buena dibujando. Entonces, por favor, les pido que ustedes lo hagan lo mejor que se pueda ahí en su cuadro. Ujú. Entonces, miren, voy a dibujar aquí el primer carbono. Bueno, un poquito más grande, ¿sí, no? Se va a ver todo muy amontonado. Entonces tenemos el primer carbono por acá. ¿Vale? El primer carbono. Ese primer carbono, insisto, ¿qué tipo de hibridación tiene? sp2. ¿Cuántos orbitales va a tener? Si tiene hibridación sp2, quiere decir que va a tener 3 orbitales, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos uno. Ahí está el primer carbono con sus 3 orbitales híbridos sp2, ¿no? Tienen la forma por lo que ya comenté. Y cada uno de estos orbitales híbridos, ¿cuántos electrones tiene? Pues uno, ¿verdad? Ahí dice que es uno. Tiene una flechita, tiene uno y tiene uno. Ahora, aquí ya dibujé un carbono, me sigo por acá con los otros. ¿Vale? Aquí voy a dibujar el otro carbono que va a tener su otro orbital híbrido. Aquí y va a tener su orbital híbrido acá con un electrón aquí, que se une con el electrón de ella. ¿Sí lo vemos? Aquí este electrón, bueno, o este orbital va a tener aquí su electrón. Y por acá, pues voy a tener otro orbital con su otro electrón. Y aquí voy a hacer, para que ustedes lo vayan dibujando parejito. Aquí este carbono se va a unir con un hidrógeno, ¿vale? Estos de los lados van a ir carbono-carbono, pero estos que salen de la estructura o el extremo, vaya, esto se va a unir a un orbital puro S que corresponde a ¿qué? Pues al hidrógeno, ¿verdad? Orbital puro, por eso es el circulito. Ujú. Entonces ahí vamos dibujando. Tenemos 1, 2 carbonos. Por acá tenemos, voy a tener que dibujar como por acá para que se vea bien la forma. Entonces acá es este y nuevamente se enlaza. Y al hidrógeno. Por acá tenemos al carbono nuevamente aquí. Ahí ya lo dejé muy lejos.
Ay, perdón, pero es que con este lápiz me cuesta muchísimo más trabajo que en el pizarrón hacer los dibujos. Me va a decir Rivera, sí, maestra, creo que le quedaban menos peor en el pizarrón. ¿Verdad, Rivera? Los sólidos, ¿verdad? Nos quedaban menos horrendos en el pizarrón. Ok, entonces, bueno. Ujú. Como podemos ver, ahí están los 6 carbonos. No nos quedó así exactamente la forma del hexágono, pero pues bueno, ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada carbono tiene 3 orbitales híbridos de tipo sp2, que son los que están con tinta negra. Los que están fuera de la estructura del ciclo están unidos a los hidrógenos. Ahí están, los hidrógenos con sus orbitales puros. Sin embargo, ahí me falta colocar un orbital puro en cada carbono, el orbital P. Recordemos que el orbital P, el puro, tiene la siguiente forma, así, ¿sale? Entonces aquí justamente lo voy a dibujar en cada uno de los carbonos, voy a pintar ese orbital puro. Aquí está. Pongo ahí, por acá. Ahí está. Ahí tenemos al orbital puro. Y ese orbital puro, pues tiene justamente un electrón, ¿verdad? Que ese electrón, insisto, puede estar acá o puede estar acá. Simplemente ahorita para homogenizar y para comprender lo de los enlaces localizados, todos los voy a dibujar en la parte superior. Todos estos tienen su electrón. Ahí está. Entonces, recordemos que cuando nosotros tenemos enlaces que son de manera, vaya, por llamarlo de alguna manera, frontal entre orbitales híbridos, yo estoy hablando de un enlace de qué tipo o de qué tipo de solapamiento. Solapamiento sigma. Entonces, estos entre orbitales híbridos, todos estos son sigma. Sigma, sigma. El enlace que se da entre orbitales puros, en este caso orbitales P, y por ende también reciben ese nombre, son enlaces pi. ¿Qué quiere decir esto? Ah, pues aquí resulta que este electrón puede, insisto, puede unirse con este, pero también puede unirse con este, o bien con este, o con este, o con este, o con este. Y entonces, al tener ese comportamiento, esos enlaces puros, o sea, que no va a ser puntual de que digamos, ah, no, solamente va a ser con este y ya. No. Recordemos también la característica de los enlaces pi que vimos, bueno, que ustedes vieron en la primera parte del curso. Los enlaces pi, de acuerdo a su naturaleza y a su forma, generan una nube energética. Entonces, por eso te da este efecto, que se puede unir con pero también con y así sucesivamente. Al tener este comportamiento, pues entonces, insisto, se genera una nube energética. Y por eso el enlace doble es deslocalizado. Porque, insisto, este electrón lo coloqué aquí, pero lo pude haber colocado aquí. O sea, puede estar en la parte superior de la estructura, si lo vemos en un plano XY, o en la parte inferior.
Entonces es por ello que esos dobles enlaces son deslocalizados. Ahora, otra cosa importante, si esos enlaces, esos dobles enlaces fueran puntuales, es decir, localizados, entonces yo obtendría una estructura de un ciclohexano, perdón, un ciclohexeno disparejo. ¿Por qué? Recordemos que la distancia que hay entre carbono y carbono en un enlace sencillo es alrededor de 1.6, 1.50 y algo Armstrong. ¿Sale? Cuando yo hablo de un doble enlace, la distancia carbono-carbono es de 1.30 y algo. Y cuando yo estoy hablando del enlace o de la distancia que hay entre estos carbonos que forman la estructura del benceno, pues su valor está entre 1.30 y algo, 37 me parece, Armstrong. Entonces ahí, pues no es ni uno ni el otro, ¿verdad? Y entonces por ello se llegó a esa determinación de que el enlace era deslocalizado, porque insisto, si estuviese en un solo punto, tendríamos un ciclo con los lados disparejos, unos más largos que otros, no sé si me entiendo, haciendo referencia a esto, no sé si me explico, bye. No serían el mismo tamaño y entonces no sería un ciclo regular, ¿no? Volviendo ahí a las figuras geométricas o los cuerpos geométricos, ¿verdad? Regulares e irregulares, no sería de los lados de ese ciclohexeno no serían iguales. Entonces, esa parte del enlace pi deslocalizado, todos estos son solapamientos pi, 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 pi. ¿Cuántos electrones hay? Pues 6 electrones, ¿no? En orbitales puros p, porque son 6 carbonos. Entonces, esos 6 electrones van a formar 3 pares electrónicos. 3 pares electrónicos asociados a los dobles enlaces. Y esto, insisto, el enlace deslocalizado hace que la estructura del benceno, los lados sean todos iguales y que entonces por eso se genera esa nube energética y entonces por eso se da las estructuras resonantes que nosotros podemos simplificar en esta estructura que pues propuso el químico Kekulé. Entonces, a ver, no sé si hay aquí alguna duda o comentario. Sí nos queda claro por qué tiene esta naturaleza, esta estructura. Tiene que ver con las distancias, por qué es una figura, un ciclo regular. Chicos. Sí, profe, todo bien. Entonces, bueno, aquí como que no muy regular, ¿verdad? El que está usted dibujando, pero bueno. Imaginémonos que todos los lados son regulares. Otra manera de representar la estructura del benceno es esta, ¿no? Estos que yo estoy dibujando, pues hacen referencia precisamente a los orbitales puros, P. Una forma semidesarrollada, ¿no? Que nosotros podemos encontrar la estructura, pues sería esta. El CH, por acá, CH, por acá sería doble enlace, CH, por acá, CH, enlace sencillo. Acá tenemos doble enlace. Así. Entonces son las diferentes maneras en las que nosotros vamos a encontrar representado al benceno. Pero nunca puede faltar esos dobles enlaces o el circulito dentro del ciclo. Si no tiene el circulito dentro del ciclo, pues entonces no estamos hablando del benceno, simplemente sería un ciclohexano, ¿verdad? Entonces, ojo, muy importante para ahora que empecemos a
a ver la parte de la nomenclatura. Y bueno, eso ya lo veríamos la siguiente sesión, pero aquí, vaya, lo importante que yo quería resaltar es esa naturaleza de los dobles enlaces, por qué se dice que son deslocalizados, por qué se les llama estructuras resonantes, qué, ese término resonante a qué hace referencia. Ah, bueno, pues que esos dobles enlaces pueden estar cambiando, que son deslocalizados. Ajá, la distancia que hay o la longitud de enlace que hay entre carbono-carbono en esta estructura, ¿sale? Que es una distancia intermedia entre el doble enlace y el enlace sencillo. Ujú. Y bueno, aquí, antes de empezar a ver la parte de la nomenclatura, pues es importante mencionarles que aquí nos vamos a topar con muchos compuestos que reciben nombres comunes y que como tal los debemos de nombrar, ¿vale? Vamos a ver nomenclatura sistemática, sí, pero hay algunos que, insisto, son muy comunes que nosotros podamos encontrar. Entonces, esos de tajo no los tenemos que aprender, ¿vale? ¿Cuáles serían los que nosotros nos tenemos que aprender? Insisto, son estructuras con nombre común. Bueno, pues tenemos en primer lugar por acá a lo que es esta estructura de acá que se llama estireno. Tenemos otra estructura por acá. Insisto, solamente voy a colocar las más comunes, ¿vale? Que nos tenemos que aprender. No somos químicos, pero sí van para ingenieros químicos, entonces no las tenemos que saber. Este es el ácido benzoico. Ok, por acá tenemos otra que aquí nuevamente doble enlace hidrógeno y aquí es el benzaldehído. Las que nos tenemos que aprender, ¿eh? Por acá, estas sí se las saben, yo creo. A ver, indíquenme. ¿Cómo se llama esto? Miss, ¿le puede bajar un poquito, por favor? Sí, voy a hacer un poco de zoom. ¿Cómo se llama esta, chicos? El de en medio es tolueno. El de en medio es tolueno, efectivamente. Y el otro. Este se llama anilina. Este, como lo dijo Rivera, tolueno. Este, fenol. Ujú. Y otros típicos que vamos a encontrar. Y que ya con esto concluimos por el día de hoy. Entonces, este que se llama naftaleno y por acá tenemos otro aquí, este va acá, acá y este va acá. Este es el antraceno y el otro que es como el panal de abejas. Lo dibujo. Este, este
Y tenemos doble enlace aquí. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1. Este es el pireno. ¿Sale? Estos son los básicos. Nombres comunes, compuestos aromáticos comunes. Aquí le voy a poner. Compuestos aromáticos comunes. Bien. Entonces, pues nada más para que lo tomemos en cuenta, ¿no? Que eso es el estireno, benzoico, benzaldehído, anilina, tolueno, fenol. Esos no, tal cual no va a ser común que los encontremos con su nombre sistemático de acuerdo a IUPAC, ¿vale? Porque los nombran así con su nombre común y ya está, ¿no? No sé si hay alguna duda, chicos. Están tomando nota, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces por el día de hoy sería todo. En lo que ustedes terminan de tomar notas, si requieren que suba o baje pizarra, me indican. Voy pasando lista. ¿Sale? Les agradezco mucho, muchachos. Descansen, pasen un bonito fin de semana y nos escuchamos la siguiente sesión para ya empezar a trabajar con la cuestión de la nomenclatura. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. Igualmente, buena noche. Cuídese mucho. Bueno, igualmente ustedes. Empiezo a pasar lista. Abelardo Lael, Presente, profa. Alejandra Pérez Ramírez, Presente. Alexis Misael, Presente. Alfonso Sánchez, Presente, profa. Ana Cristina Hernández, Presente. Andrea Carolina, Saucedo, Presente, Miss. Andrea Itzel, Presente. Berenice Hernández, Presente. Carlos Ernesto Hernández, Presente. Carlos Mauricio Pichardo, Presente. César Aguilar, Presente, profesora. Dana, Presente, Miss. David Josué, Presente. Diego Enrique, Presente. Diego Serrano, Presente, maestra. Ernesto Antonio, Presente. Evelyn Vanessa, Presente. Francisco, Andrel, Presente. Frida García, Presente.
Gabriel Morales, Presente, profesora. Ilse Zúñiga, gracias Gabriel. Presente. Irani Alberto, Presente. ¿qué significa su nombre? No sé. Bueno, buena pregunta. ¿Qué les pregunta a sus papás? Y ya luego nos dice. Es que es el problema. Ok, perdón. Itzel. No se preocupe. Itzel Esther. Presente. Permítanme que me movió mi lista. Rivera Bringas. Presente, maestra. Jesús Sánchez. Presente, profesor. Jocelyn. Presente. Josué Alan. Presente, maestra. Juan Manuel Parada. Presente. Julio César Sánchez. Presente, profesora. Karen Isbeth. Karen. ¿No está? Ok. Sí, ya chequé su mensajito. Melanie. Presente, Miss. Marla. Presente, Miss. Kenia Martínez. Presente, Miss. Luis Aurelio. Presente, maestra. Luis Josué. Presente, maestra. Marco Antonio. Miss. Sí. Presente. Mercedes Montserrat. Presente, Miss. Michelle Pérez. Presente, Miss. Gracias. Miriam Cárdenas. Ya la mencioné. Presente, Miss. Mitzi Ixchel. Presente. Tania Hernández. Garnica. Presente. Soto. Soto Moreno. Presente, Miss. Gregorio. Presente, Miss. Rebollo Martínez. Presente, Miss. Labra Guzmán. Presente, Miss. Miranda Adame. Presente, profesora. Sánchez Romero. Presente. Perdone, pero es que está en descarga mi lista y me está moviendo mucho los nombres. ¿Quién más me falta? ¿Dónde me quedé? En Sánchez Romero. Ok, Sánchez Romero. Miren, ya me movió otra vez. Carla Patricia. No he mencionado, Presente, ¿verdad? Miss. Carla Cerrato. Presente, Miss. Ilse Zúñiga. Presente. No sean malitos, levanten manita virtual a quien no nombre porque ya no me dejó ver mi lista. Y ya registro en Sabana Azul. Natalia, ahí está. Roberto también. Leslie Mariela, registrada. Karen. Ok. Listo.
Ya registré los que levantaron manita. Ah, ok, gracias, Miss. Que descanse. Igualmente, muchachos, cuídense mucho. ¿Sale? Ya las siguientes Miss. sesiones serán, creo yo, un poquito menos, menos cansadas. Estas fueron por la cuestión de la teoría, pero ya la siguiente vamos a estar haciendo ejercicio. ¿Sale? Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, profesora. Bonito. Gracias, Miss. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, profa. Igualmente.